Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva píldora de salud. Mirad, voy a responder a unos cuantos de seguidores que, que se vuelven un poco reacios a esto de escuchar que toda la vida la fruta ha sido buena. Mirad, cuando no había otra cosa que hacer o que comer, se come fruta, sobre todo porque la fruta se come en temporadas. O sea, lo que quiero decir, que cuando tú vives en un pueblo, en un campo, y tienes árboles frutales, de repente el árbol echa unas frutas en un periodo y aparte de comer frutas, comes otras cosas, pero sobre todo lo comes en un periodo de tiempo. En un periodo de tiempo en la que recoges la fruta y comes la fruta. En ese periodo de tiempo ocurre lo siguiente, en ese periodo de tiempo que estás comiendo fruta, tu cuerpo engorda. ¿Por qué engorda? Porque la fructosa produce grasa. O sea, la insulina, cuando tiene que luchar contra la fructosa, que son una subida, una elevación del azúcar en sangre, tiene que utilizar este azúcar lo tiene que convertir en combustible, lo tiene que meter en las células y el sobrante lo tiene que llevar al hígado y convertirlo en energía, en glucosa, y esa glucosa luego en triglicéridos, por consiguiente se convierte en grasa. Porque digamos que el azúcar se convierte también en alcohol y el alcohol pasa a ser grasa. Si el alcohol no se convirtiera en grasa, estaríamos alcoholizados. Y de hecho, el hígado graso no alcohólico que abunda en nuestra actualidad, está producido por la ingesta de hidratos de carbono, entre ellos la fruta. Por consiguiente, y repito, la fruta, en la época en la que la gente comía fruta, era la época en que en periodos cuando en los huertos nacían las frutas, se las comían, en ese periodo engordaban, se acababa el periodo de frutas y la gente volvía otra vez pues a las carnes, al pescado, a las aves, a los huevos, algunas féculas que se guardaban de un año para otro, pero luego inventaron también secar frutas. Se inventó el secado de frutas. El secado de frutas se concentra mucho más de azúcar. Y el hecho de utilizarlo de continuo y a diario por ir almacenando esas frutas, porque en la época en la que se comían las frutas, se alimentaba a los animales con frutas. Esos animales que había en las granjas de cada casa eran alimentados con las frutas que sobraban, aparte de comer el ser humano frutas, y con esas frutas se engordaba al cerdo o se engordaba cualquier otro animal para luego hacer la matanza y seguir comiendo carnes durante todo el año. Ahora no hay cerdo, ahora se cogen las frutas, se convierten en almíbar, se convierten en mermeladas, se convierten en frutas secas y todo el año estamos ingiriendo frutas, azúcar concentrada. Por consiguiente, tenemos diabetes, prediabetes e hígados inflamados, cirróticos, no alcohólicos, por un tubo. No sé cómo decirlo, la cantidad, el porcentaje de enfermos gracias a los azúcares, a las frutas, a los hidratos de carbono, a todo lo que proviene de eso, es ingente la cantidad que hay. Y no solo cantidad de prediabéticos o cantidad de personas con cirrosis hepática no alcohólica, sino que es la base y el origen de cantidad de otras enfermedades. Enfermedades demenciales, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades articulares, todo tipo de enfermedades. Es la base, los índices altos de azúcar e insulina es la base de un 90% de enfermedades. Así que os digo, el que me pregunta que si la fruta era buena, si me está hablando de la época de mis abuelos, o más allá, se comía, el resto se echaba a los cerdos
y a los animales que se las comían, y luego ese cerdo cuando llegaba el invierno se mataba y seguíamos comiendo en el invierno carne de cerdo, entre otras cosas, legumbres y otros frutos que se mantenían secos y se podían comer durante el año con las carnes de cerdo. Esas legumbres, como en aquella época se trabajaba muy duro en el campo, aunque tienen un 30% de proteínas y el resto es hidrato de carbono y fibra, bueno, pues la gente consumía y quemaba mucha esa energía del hidrato de carbono que llevan los garbanzos, la judía, las lentejas, el arroz y tal, y no se acumulaba tanto en el organismo porque había una actividad física constante, repetitiva a diario. Y además, había pocos frigoríficos, por consiguiente se comía mañana, tarde y noche, y de mayor a menor de comida. Y al día siguiente a currar otra vez. Porque no había una nevera que abrir, donde había una chuchería, donde había una mermelada, donde había un chocolate, donde había una fruta seca, donde había una fruta de... O sea, todas horas, todos los días, los 365 días del año tenemos frutas de todo tipo y la gente se atiborra frutas. Bueno, pues desde ese punto de vista, si lo veis desde ese punto de vista, pues si queréis comer fruta de temporada y luego ir a hacer deporte, ir a trabajar y no sequéis fruta para el invierno, ni guardéis fruta para el invierno, ni hagáis mermeladas, ni hagáis cosas de estas que al final vais a joder el hígado. O sea, directamente. Y si ya lo tienes jodido, y fastidiado, yo te aconsejo que tomes el hidrato, o sea, el cardo mariano que te dejo aquí apuntado, aquí en este carrito naranja, porque mucha gente me pregunta qué tomar. Bueno, pues yo ya te digo, el cardo mariano que te dejo ahí anotado, que lo puedes descargar, te lo mandan a casa desde aquí, o entras en mi página web, Consulta Además Salgado, donde tengo todo tipo de información, desde libros, vídeos, nutracéuticos y todo. Pero bueno, ahí te dejo el enlace por si es más cómodo para ti hacer eso y no comprar libros para informarte de cómo son las cosas. Libros por 5 euros, luego los tienes en papel por 10, por 14, en fin, de todo tipo de información sobre lo que es la nutrición verdadera para no enfermar y si estás, para mejorar. Un saludo y espero que no me quiten el vídeo, me corten el vídeo como me están haciendo últimamente montones de veces porque no parece que les mole mucho a TikTok que cuente cosas que favorezcan la salud de las personas. Un saludo muy grande, gracias.